¿Alguna vez te has preguntado, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿a quién conoció Caín? ¿Acaso había más personas fuera del Edén? Hoy vamos a profundizar en uno de los misterios más antiguos y debatidos de la Biblia. ¿Con quién se casó Caín y cómo la encontró? Caín fue el primer hijo nacido de Adán y Eva, después de que fueran expulsados del Edén. Su nombre significa adquirido o poseído, y fue visto por Eva como una bendición de parte de Dios. Caín y su hermano Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Abel ofreció lo mejor de su ganado, mientras que Caín ofreció productos del campo. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Lleno de celos y enojo, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató. Dios confronta a Caín por el asesinato. Como castigo, lo maldice y lo convierte en un errante y fugitivo en la tierra. Sin embargo, Dios pone una señal sobre Caín para que nadie lo mate, mostrando aún misericordia. Caín abandona la presencia del Señor y se establece en un lugar llamado Nod, al oriente del Edén. La palabra Nod significa errante, reflejando su destino. En Nod, Caín encuentra esposa y tiene un hijo llamado Enoc. Luego construye una ciudad y le pone el nombre de su hijo. Aunque no se menciona su nombre, se entiende que su esposa era una descendiente de Adán, probablemente su hermana o sobrina. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:17. ¿Quién era esta mujer si solo existían Adán, Eva y Caín? ¿Existían otras personas? ¿De dónde salió la esposa de Caín? La Biblia no lo narra todo con detalles exhaustivos. La Biblia es un libro que nos da lo esencial para entender el plan de Dios, pero no pretende ser una enciclopedia que lo explique todo con lujo de detalle. En los primeros capítulos de Génesis, especialmente, Dios se enfoca en mostrarnos los eventos clave: la creación, la caída, el pecado, la redención prometida. Por eso, hay muchas cosas que no se dicen explícitamente, como los nombres de todos los hijos de Adán y Eva, o los detalles exactos de los años entre cada evento. La clave está en Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Este versículo nos muestra algo importantísimo. Adán y Eva tuvieron muchos más hijos además de Caín, Abel y Set. Solo que la Biblia no registra sus nombres, probablemente porque el enfoque es seguir la línea del plan de redención que pasa por Set, no por Caín. Caín probablemente se casó con una hermana o sobrina. Dado que todos los seres humanos provenían de Adán y Eva, es lógico concluir que la esposa de Caín era una de sus hermanas o quizás una sobrina, hija de alguno de sus hermanos. Aunque hoy eso nos parece impensable o incluso prohibido, en ese tiempo era completamente necesario para que la humanidad pudiera multiplicarse. El incesto no estaba prohibido en los comienzos. La prohibición del incesto no aparece sino hasta muchos siglos después, con la ley de Moisés, en Levítico 18. En los días de Caín, los humanos estaban en una etapa temprana de la creación, con una genética aún pura, sin los defectos acumulados que hoy afectarían los nacimientos entre familiares cercanos. Por tanto, las relaciones entre hermanos no eran pecado en ese tiempo, sino una parte esencial del plan inicial para poblar la tierra. Caín no encontró a su esposa en una raza paralela ni en otro mundo. La encontró entre los descendientes de Adán y Eva, como parte del plan original de multiplicación humana. ¿Quién pudo haber sido la esposa de Caín? Aunque la Biblia no da su nombre ni su origen específico, a partir del análisis de Génesis y el contexto general, se pueden presentar tres posibilidades lógicas sobre la identidad de la esposa de Caín. Una hermana de Caín, la más comúnmente aceptada. Argumento bíblico. Génesis 5:4. Nos dice que Adán tuvo hijos e hijas. La mayoría de los estudiosos bíblicos y comentaristas están de acuerdo en que Caín se casó con una de sus hermanas, nacida de Adán y Eva. En los primeros años de la humanidad, todos descendían de un mismo linaje. Las relaciones entre hermanos eran biológicamente posibles y necesarias para poblar la tierra. Hasta la época de Moisés no había una prohibición divina contra estas uniones.
Caín pudo haberse casado con una hermana menor, nacida poco tiempo después de Abel. Una sobrina, hija de Set, u otro hijo de Adán. Argumento lógico. Set nació después de la muerte de Abel. Génesis 4:25. Si Caín vivió muchos años tras el exilio y Adán vivió más de 900 años, Génesis 5:5, hubo tiempo suficiente para que Set tuviera hijas y éstas crecieran. Si Caín permaneció errante durante varias décadas, pudo haber esperado a que las generaciones posteriores de Adán crecieran y entonces tomó por esposa a una sobrina. Aunque menos probable que la primera opción, no es imposible si consideramos los largos periodos de vida. Posible esposa de Caín, nieta de Adán. Una descendiente más lejana, nacida durante los años del exilio, hipótesis avanzada. Después de ser expulsado y establecido en Nod, Caín vivió muchos años. Es posible que Adán y Eva continuaran teniendo hijos durante siglos, y que algunos de ellos también se hayan trasladado a regiones cercanas, como Nod. Posible expansión temprana. La humanidad pudo haberse dispersado rápidamente por la necesidad de tierra y recursos, lo que permite que descendientes más lejanos llegaran hasta donde estaba Caín. Esta opción es especulativa, pero muestra cómo incluso después del exilio, Caín pudo tener acceso a mujeres descendientes de su familia extendida. Aunque la Biblia no lo detalla, el crecimiento rápido de la población en siglos de vida permite varias opciones razonables sobre quién fue la esposa de Caín. Lo que sí es seguro es que todos venían de una sola familia, la de Adán. ¿Qué pasó después? El hijo de Caín y la primera ciudad. Enoc, el hijo de Caín según Génesis 4:17, Caín tuvo un hijo llamado Enoc. Este Enoc no debe confundirse con el otro. Enoc mencionado en Génesis 5:21, descendiente de Set, quien caminó con Dios. El Enoc de Caín representa el inicio de su descendencia y legado humano, a pesar del castigo que había recibido por asesinar a Abel. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Caín construyó una ciudad. La construcción de una ciudad implica una población estable y numerosa, ya que no se edifica una ciudad para solo 2 o 3 personas. Esto confirma indirectamente que había muchas más personas vivas en ese momento, aunque la Biblia no las menciona explícitamente. ¿De dónde salieron esas personas? De los muchos hijos e hijas que Adán y Eva tuvieron, según Génesis 5:4, y de los descendientes de Caín mismo. Aunque Caín fue condenado a ser errante, irónicamente, fue el primer hombre en construir una ciudad. Esto nos habla de la complejidad del corazón humano. Aún bajo juicio, sigue buscando crear, dejar legado y establecer raíces. ¿Cómo surgieron civilizaciones tan rápido? Longevidad extrema. Adán vivió 930 años, Génesis 5:5. Set, 912. Enos, 905. Esto significaba siglos de fertilidad y reproducción. Multiplicación acelerada. Si cada pareja tenía decenas de hijos a lo largo de cientos de años, el crecimiento poblacional fue exponencial. Sociedades primitivas. Estas personas no eran simples cavernícolas. Tenían inteligencia plena, capacidad para la agricultura, ganadería, arte, instrumentos musicales, Génesis 4:21, herramientas de metal, Génesis 4:22, y organización social. Esto permite que muchas generaciones coexistan, convivan y colaboren en el desarrollo social, económico y urbano. Caín tuvo un hijo, Enoc, y le dio su nombre a la primera ciudad mencionada en la Biblia. Esto indica que ya había una comunidad suficientemente grande como para justificar la construcción de una ciudad. Gracias a la larguísima vida de los patriarcas y la multiplicación rápida, las primeras civilizaciones surgieron en apenas unas generaciones. La humanidad no tardó miles de años en organizarse, con vidas que duraban siglos y generaciones que se superponían. La civilización floreció más rápido de lo que imaginamos. Aunque el tema de la esposa de Caín despierta curiosidad y debate, lo más importante no es el misterio, sino el mensaje detrás de la historia. Caín, siendo el primer asesino registrado en la Biblia,
también es un retrato de la gracia y la justicia de Dios actuando al mismo tiempo. Dios no abandona a nadie, ni siquiera al culpable. Caín cometió un crimen terrible. Mató a su propio hermano por envidia. Sin embargo, cuando fue confrontado por Dios, no fue destruido, sino que recibió una maldición, sí, pero también protección. Génesis 4:15. Dios es justo, pero también es compasivo. No tolera el pecado, pero tampoco da la espalda al pecador arrepentido. Siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. A pesar de su pasado manchado, Caín tuvo un nuevo comienzo. Se casó, tuvo un hijo, construyó una ciudad. Dios le permitió formar una familia y dejar un legado. Eso nos enseña que tu peor error no te define para siempre. Dios puede permitirte reconstruir tu vida, aun cuando hayas fracasado o caído profundamente. No importa cuán lejos hayas caído, si sigues con vida, aún hay esperanza de redención. Dios puede escribir una nueva historia contigo. La esposa de Caín probablemente fue una hermana o descendiente de Adán. El relato nos recuerda que Dios siempre ha tenido un plan, incluso cuando no vemos todas las piezas. ¿Te sientes lejos de Dios? Hoy Él te da la oportunidad de regresar. Así como Caín encontró una nueva vida, tú también puedes hallar propósito y restauración.